El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, preciosa iglesia, un saludo fraterno de amor en Cristo para todos mis amados hermanos. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y ya hicimos una primera parte como introducción, y hoy quiero invitarles a que iniciemos este viaje maravilloso a través de este libro poderoso para nuestras vidas. Y quiero invitarles para que hagamos una oración, en primer lugar dándole gracias al Señor por esta preciosa oportunidad. Amado Padre, amado Hijo Jesucristo, dulce Espíritu Santo, gracias por regalarnos este tiempo. Gracias por darnos la oportunidad de estar un día más de pie para poder compartir tu sabiduría y tu palabra. Y gracias por los amados hermanos que nos han acompañado durante estos 4 años en este proceso maravilloso del estudio de las Escrituras. Bendecimos a cada uno de ellos y oro para que sus espíritus estén abiertos a la revelación de este libro maravilloso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. El tema de introducción, que fue el anterior, nos lleva a comenzar entonces el estudio de Apocalipsis en un tema que para hoy he llamado la revelación de Jesucristo. Y los invito a leer el capítulo 1 del verso 1 al 3, donde la palabra de Dios dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y el verso 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En primer lugar, algo que tú y yo tenemos que entender es que este libro precioso es la revelación de Jesucristo, como dice la primera parte del texto en el versículo 1. La antigua palabra griega traducida para revelación es la que ustedes ven en la parte inferior, apocalipsis, que se traduce apocalipsis en español. La palabra sencillamente significa una revelación o quitar un velo. Así que entonces contestemos una pregunta: ¿qué es lo que revela el libro de Apocalipsis? Y la respuesta es muy sencilla: es la revelación de Jesucristo. Este libro, amados, es la revelación de Jesucristo en el sentido de que le pertenece a Él, que Él es quien hace la revelación que recibió del Padre a su discípulo Juan, y que Él es el objeto revelado en este libro, lo que nos permite concluir entonces, valga la redundancia, que Jesús es la persona revelada en el libro de Apocalipsis. Lo maravilloso es que de salida, entonces, la verdad más importante de Apocalipsis, a pesar de que nos muestre al anticristo, a pesar de que nos revele las calamidades de los juicios de Dios que vienen
sobre la tierra, de la destrucción de sus enemigos al final de los 7 años de la tribulación, del reino milenial, etc. Lo más importante de este libro es la revelación de Jesucristo a tu vida y a mi vida. Más que todo para ti y para mí, Apocalipsis es entonces la revelación de Jesucristo. Y si comprendemos todo lo demás, las figuras, sombras, todo lo que allí está escrito, pero olvidamos que el centro del libro es la persona de Jesucristo, entonces podremos al final concluir que ni hemos visto ni hemos entendido el verdadero significado del Apocalipsis. Y es que, amados, ¿cómo tú y yo necesitamos hoy una revelación de Jesucristo? La gran falta de muchos predicadores modernos es que para ellos Cristo es como un personaje en un papel. Para muchos es un mito, para otros es una persona con un turbio pasado, o un personaje histórico, o alguien que vivió hace muchos años. Para otros es alguien que hizo cosas muy admirables y por el cual fuimos salvos. Pero qué lejos, amados, está de muchos que el Cristo resucitado sea una verdadera realidad presente, magnífica y poderosa en la vida tuya y la mía como creyentes. Es así como entonces el versículo 12 en la segunda parte nos dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Note usted la importancia de esto. La revelación de Jesucristo ha sido escrita para manifestárnosla a nosotros. Que además, como hemos visto en otros temas, no solamente somos siervos, esclavos de Jesucristo, sino que también somos sus amigos. Porque las cosas que Él se ha propuesto desde la eternidad en el Padre para hacer con nosotros, nos las ha dado a conocer. Lo que nos enseña este libro maravilloso es el deseo de Dios de entregarnos esta revelación para que tú y yo podamos verla y no que esté escondida. Esta es una revelación y no un libro apócrifo difícil de comprender o con un mensaje encriptado que nadie pueda descubrir. Por el contrario, dice que lo que quiere manifestarnos son las cosas que deben suceder pronto, lo cual es lo que este libro describe. Las cosas que han de suceder y que se presentarán, lo repito, pronto. Quiere decir entonces que el libro de Apocalipsis, además de ser una profecía, es un libro de predicción. Habla de las cosas que están por suceder en el futuro. Al menos no en el futuro en el cual fue escrito el libro, pues sabemos que estas cosas están por suceder al final de los 2000 años de la dispensación de la gracia, que ya hemos visto en otros temas y que tú sabes que se aproxima vertiginosamente. Esto me permite entender que no toda profecía es de predicción, pero que este libro claramente es un libro profético de predicción que nos quiere revelar, lo repito, las cosas que han de suceder pronto. Y lo hace porque dice que el tiempo está cerca. Como dice el final del capítulo 3, donde dice, y guardan las cosas en ella, en este libro escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cerca de qué? Del cumplimiento de todas las cosas. Pero que lo repito, en el tiempo de Juan y en el tiempo en que escribió este libro maravilloso, no estaba presente. Pues todos sabemos que el apóstol Juan fue el discípulo amado que cuando escribe este libro estaba desterrado en la isla de Patmos, en la parte sur del mar Egeo, y allí estaba exiliado aproximadamente en el año 92 después
de Cristo. Sin embargo, amados, Juan no estuvo en una celda, como cuentan los historiadores, y eso es muy importante, sino que aparentemente tenía libertad de movimiento en la isla. Así lo narra un libro escrito por Prócoro, quien se llamó El Libro de los Viajes de San Juan. Y nos dice que el gobernador de la isla de Patmos lo dejó en libertad y lo hospedó en la casa de su suegro. Y allí tuvo él libertad para predicar, para sanar a los enfermos y para ver muchos convertidos con el mensaje de la preciosa palabra de Dios. Así que, amados, hay diferentes opiniones en cuanto a el tiempo que el apóstol Pablo pasó en la isla de Patmos. Lo más probable es que no haya durado más de 18 meses, ya que la muerte del emperador que lo tuvo allí preso, luego de que él murió, fue inmediatamente puesto en libertad. Algunos podrían decir, amados, que no debemos estar preocupados por esta profecía, que es un ejercicio frívolo, pero si Dios estaba preocupado por escribir este libro, por darle esta revelación a su siervo Juan, ¿cuánto más nosotros también deberíamos de estar preocupados lo suficientemente para oír, para escuchar y para entender lo que este libro profético tiene para revelarnos a nosotros en estos tiempos del fin? Hay algunos que dicen que lo que es futuro aún no debe de ser examinado hasta que haya sucedido. Pero a nosotros, que somos sus siervos y amigos, nos cuesta mucho creer ese razonamiento. Sepan, amados, que hay muchos pastores que no les interesa el libro de Apocalipsis, incluso amigos míos. Algunos hace unos años atrás le invité para que hiciéramos un seminario de Apocalipsis y dijo: a mí ese libro no me interesa, ese libro no me parece relevante para los hermanos de la iglesia. Por supuesto, pues con los días esa amistad terminó, y es el concepto que algunos tienen respecto del Apocalipsis, como ya vimos en la primera parte del estudio. Pero lo importante es que aquí dice las cosas que deben suceder pronto. Y cuando Juan dice estas cosas que deben suceder pronto, ¿qué es realmente lo que él quiere decir? ¿Qué tan pronto es pronto? ¿Qué tan cerca es cerca? Y aquí es importante que entendamos que pronto y cerca son términos relativos, y hemos de tener en cuenta que esa línea del tiempo que traza Juan en el libro de Apocalipsis nos revela es el tiempo de Dios, no el tiempo de los hombres. Porque aún hoy ya estamos cerca del final de los 2000 años, indicándonos que la historia de la consumación de todas las cosas escritas en este libro han permitido a los hombres hasta hoy caminar al filo de la realización de todo lo que allí está revelado, pero que por supuesto son eventos que pueden comenzar hoy mismo. Yo quiero advertirles, amados, que no se dejen inquietar por los que dicen que el arrebatamiento es el 17 de septiembre, el mes entrante, ni por otros que dicen en el 2027, etcétera, porque tú y yo estamos convencidos de que el día y la hora solo la conoce el Padre, ni siquiera el Hijo conoce el momento de venir por nosotros. Así que la palabra pronto es la palabra griega antigua que ustedes ven en la parte inferior y se escribe etanchei, la cual significa rápidamente o de golpe o que está próximo a suceder. Pero esa palabra indica rapidez de ejecución después de que el juicio empiece, después de que el inicio de lo que está escrito tome su lugar. Así que, amados, la idea central no es que el evento pueda ocurrir pronto, pero que cuando suceda
va a ser absolutamente repentino. Y tú y yo sabemos, claro está, que los acontecimientos de este mundo, que las señales que el Señor dejó en el libro de Mateo capítulo 24, se están cumpliendo de manera perfecta ante nuestros ojos y que estamos al borde del final, del desarrollo de los 7 años de la tribulación y por supuesto del arrebatamiento de la iglesia del Señor. Ahora, en quinto lugar, dice que esta revelación la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto describe, amados, que el mensaje es enviado por el Padre a través del Hijo y de Juan en este libro maravilloso de Apocalipsis. Nos enseña que es un libro de señales y que el ángel declaró este mensaje detalladamente a Juan y que Juan se tomó el tiempo suficiente para escribir cada una de las cosas que le fueron reveladas. Eso es algo formidable. Es un libro entonces que se comunica contigo y conmigo por medio de señales. Algunos se han preguntado muchas veces por qué Dios utiliza tantas señales en el libro de Apocalipsis. Después de todo, esas señales no han sido la causa principal de la dificultad de poderlo interpretar y entender adecuadamente. Algunos se preguntan, ¿estará Dios jugando el juego de adivinador el misterio? Pero amados, en revelación no hay nada escondido. Y este es un libro de revelación. Las señales entonces son necesarias. Y no podemos olvidar, amados, que Juan va a expresar en lo que él vio desde el punto de vista del cielo. Y que él las expresa de la manera como él pudo entenderlas y adecuarlas a su idioma en su época. Esto se parece a lo que pasó con Pablo en 2 de Corintios 12:4, que nos dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Juan, amado, describe las cosas que él ha visto, así que él solamente puede utilizar imágenes simbólicas para explicarlas. Pero para nosotros, este libro es una profecía. Pero para Juan, simplemente fue el registro de lo que se desplegaba frente a sus ojos en una visión extraordinaria y maravillosa, mientras él miraba y escribía las cosas como él pudo verlas e interpretarlas. En otras palabras, Juan lo que tuvo fue visiones del cielo, pero él las describió en su propia manera y en su propio lenguaje. Ahora bien, amados, las señales también son necesarias porque hay un poder sobrenatural extraordinario detrás de cada lenguaje simbólico. Una cosa es llamar a alguien malvado o malo, pero otra cosa es que tú leas Apocalipsis 17:6, en donde se nos describe a una mujer ebria con la sangre de los santos, a Babilonia la grande, a la gran ramera, en donde tenemos una visión, por supuesto, del tiempo final de la iglesia apóstata de los últimos días, que es la madre de las abominaciones de la tierra y que tiene muchas hijas que como ella se han convertido también en rameras. De eso hablaremos en su tiempo. Entonces volvemos de nuevo al versículo 1, donde dice que esas cosas que deben suceder pronto, dice el texto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto nos dice que el libro de Apocalipsis, escrito por Juan el apóstol, el mismo escritor de los libros de primera, segunda y tercera de Juan y del Evangelio de Juan, es definitivamente el autor, y por medio de su ángel significa que muchas de las señales y visiones del libro de Apocalipsis vinieron a él
por la supervisión de un ángel. Así lo veremos a continuación del estudio en Apocalipsis 5:2, en 7:2, en 10 versículo 8, capítulo 11 versículo 1 y capítulo 17 versículo 7, que son algunos ejemplos de esta manifestación angelical a Juan. Muy a menudo uno se pregunta si cuando Juan estaba escribiendo este libro estaba consciente de que era una escritura sagrada. Y estoy convencido de que Juan lo sabía con certeza. Él sabía que esta era definitivamente una revelación de Dios para su iglesia, para sus siervos, para sus santos. Él sabía que venía del Padre por medio del Señor Jesucristo y no de un simple humano. Él sabía que era una santa escritura y que era palabra de Dios, así como es llamada también en el Antiguo Testamento. Y también lo llama el testimonio de Jesucristo, por la plena certeza de que lo que él escribió es absolutamente una revelación fidedigna del Padre, revelándonos a Jesucristo y enviando esa revelación a Juan por medio de un ángel. Así que finalmente en el versículo 3 nos dice también: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta es la bienaventuranza maravillosa para ti y para mí, pues dice: bienaventurado el que lee y el que guarda las cosas escritas en este libro maravilloso. Este libro entonces nos ofrece una particular y única forma de bendición. ¿Para quiénes? Para los que leen y para los que guardan las palabras que están dentro de este libro maravilloso. No tendría tiempo de hablarles de las 7 bienaventuranzas que aparecen en el libro de Apocalipsis, pero 7 veces se repite esta bendición para cada uno de los que oyen, leen y guardan el libro maravilloso. La primera en Apocalipsis 1:3. Pero tú puedes tomar tu Biblia y leer Apocalipsis 14:13. Lee Apocalipsis 16:15, 19:9, 20:6, 22:7 y capítulo 22, versículo 14. Estos 7 textos forman las 7 bienaventuranzas que se obtienen al leer y entender y guardar este libro maravilloso. Debido, hermanos, a que muchos descuidan este libro de Apocalipsis, muchas personas entonces pierden la bendición prometida en él. Por ejemplo, la iglesia anglicana omite virtualmente el Apocalipsis en su itinerario regular de lecturas, o de adoración pública, o de devocionales privados. Y es una actitud típica de muchos concilios ecuménicos, de muchas denominaciones que sencillamente no quieren saber mucho del libro de Apocalipsis. Para muchos también solamente el estudio es para fanáticos que pretenden incursionar en este libro. Pero, amados, la verdad que hoy quiero que quede clara en ti y en mí es que es un libro para cualquiera de nosotros que quiera ser bienaventurado. Afortunadamente Juan no dijo que deberíamos de entender todo el libro de Apocalipsis para ser bienaventurados, porque evidentemente hay ciertas cosas que, como veremos, son bastante complejas de entender. Pero, amados, entendamos hoy, en esta parte del estudio, que tú y yo podemos ser bendecidos al leer, escuchar e incluso mucho más cuando podamos entender lo que en este precioso libro está escrito. Estos son los primeros 3 versículos de esta palabra maravillosa, y quiero por supuesto invitarles a que hagamos una oración.
Amado Dios, sé que tú nos estás invitando a incursionar en algo extraordinario y maravilloso, desconocido y despreciado por muchos, pero que tú me enseñaste a amar desde que yo era un niño. Gracias, Señor, porque mi primera predicación a los párvulos de mi congregación local, que eran los jóvenes entre 11 y 15 años, fue la enseñanza del libro de Apocalipsis. Desde ese tiempo, a mis 22 años, inicié un ministerio de enseñanza al respecto. Hoy te doy gracias por mis hermanos amados y por esta oportunidad bendita que me has dado de poder llegar a ellos a través de YouTube, esta herramienta preciosa que nos permite predicar el Evangelio en todo el mundo sin necesidad de movernos inclusive de nuestra casa. Bendigo a mis hermanos y te doy gracias por ellos en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermosos, quiero enviarles un mensaje de tranquilidad a todos los hermanos que se han angustiado porque hice una solicitud de una ofrenda de amor para nuestro ministerio. Quiero que entiendan que es una siembra absolutamente voluntaria, que nadie está obligado a retribuirme para nada el trabajo que yo hago, pues lo que yo hago, lo hago para mi Señor Jesucristo, porque Él me lo ha ordenado y porque Él me ha impuesto que debo hacerlo. Pero que también, en virtud de que muchos hermanos han querido bendecir nuestro ministerio, aprovecho también para darle las gracias. Gracias por sus ofrendas de amor, gracias por estar preocupados por la salud de este ministro que ha estado un poco afectada en los últimos días. Y oro para que el Señor me fortalezca y me permita llegar hasta el final de todo esto con la ayuda del Espíritu Santo. Que el Señor les continúe bendiciendo y hasta el próximo estudio bíblico. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.